Sabe, hermanos, que lo que tú eres hoy, amigo, amiga, ese padre, esa madre que eres tú, ese adulto que eres tú, la forma como tú te relacionas, la forma como tú ves la vida, tiene que ver mucho con tu crianza. Como tú eres hoy como padre, tiene que ver mucho con tu niñez. ¿Por qué? Porque en la infancia se forma la base emocional, se forma la parte social, inclusive la parte mental. Porque en esta época el cerebro del niño absorbe toda la información del entorno. Todas las experiencias de la infancia dejan huellas imborrables. Y por eso es que muchas veces se ven reflejados ¿en qué? En la edad adulta. En la percepción que vemos de la vida, de nosotros mismos, de cómo tú te relacionas. Entonces, hoy viajando por el tiempo, vamos a aprender la crianza, pero quisiera que ustedes pensáramos en que hoy, con este mensaje de salvación, entendiéramos que aunque ha habido una infancia y tal vez para muchos muy feliz, puede que para otros no. Y esos comportamientos de ese padre hacia ti, de esa madre, ha repercutido en tu vida. Si fuiste o creciste con padres ausentes o ignorados, puedes que tú al día de hoy aprendas a no contar con nadie. Si creciste de pronto porque fuiste maltratado, puede que al día de hoy tengas desconfianza o que al día de hoy tengas unas reacciones muy agresivas o al contrario, haya sumisión. Si de pronto en tu niñez tuviste unos padres muy exigentes, entonces tú tienes hoy una vida productiva, una vida que te exiges, que no hay nada, para ti nada es insuficiente porque cuando niño no te validaron, cuando niño no hubo una palabra. Entonces eso se ve reflejado y hay muchas personas que hoy son adictas al trabajo, tienen ansiedad porque fueron criados con padres súper exigentes. El niño tenía que sacar 9, 10 porque o si no, no le valía. Entonces esas exigencias repercuten hoy en tu relación de pareja se ve reflejado. La sobreprotección, porque a veces creemos que la sobreprotección es algo muy bonito y resulta que la sobreprotección, esos padres que no permiten que el niño se caiga, esos padres que todo lo esterilizan, esos padres que no dejan salir a la calle, esos padres que están sobreprotegiendo. En la edad adulta, ese niño va a desarrollar le va a faltar autonomía, se crean dependientes, se crean inseguros. Y por lo tanto necesitamos hoy comprender, mis hermanos, que el mensaje de salvación puede cambiar las cosas. El mensaje de Jesucristo no solamente es para perdón de los pecados y lo que sucedió y para formar parte de una iglesia y para formar parte del cuerpo de Cristo, sino que cuando llega el evangelio a nuestra vida, ese mensaje entonces tiene un poder maravilloso que sana las heridas emocionales, que sana los traumas y que nos libera. Y para eso vamos a mirar Lucas 4:18. Lucas 4:18, porque hermano, es importante entender que el poderoso mensaje del evangelio que nosotros tenemos, el Señor Jesucristo ya sabía a qué venía. Él dice en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Dar buenas nuevas a los pobres. Me he enviado ¿a qué? A sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué son los quebrantados del corazón? Dios solamente sana el cáncer, sana la diabetes, una migraña. No, Dios sana las heridas del alma. Ese dolor que está guardado en tu corazón por ese padre que te rechazó o por esa madre que te ignoró, que te cambió por una pareja, por ese familiar que te hizo daño. Esas heridas de tu infancia, entonces Dios viene ¿a qué? A sanar los quebrantados del corazón, las heridas del alma. Y por eso es que en Jesucristo somos nuevas criaturas. Por eso usted nos ve gozosos, no porque no haya habido sufrimiento en un momento, sino porque Dios cambió ¿qué? Nuestro lamento. Amén, nuestro lamento en gozo. Y por eso yo quiero que ustedes se queden antes de entrar en materia, porque esto es una introducción. Y quiero que ustedes, amigos que nos están visitando hoy, comprendan que esto es más que algo social. Esto es más que pertenecer a una comunidad. Este mensaje trae mucha sanidad. Malaquías 4:6. Cuando el evangelio llega a los hogares, se restaura esa relación de pareja. Cuando el evangelio llega a la vida, ese niño
que veía que su padre llegaba borracho, llegaba a insultar a su mamá, ve que ya no insulta, ve que trae el dinerito a la casa, ve que es más cariñoso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mire lo que dice Malaquías 4:6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Qué significa eso? Que el evangelio viene a darnos una infancia feliz, a restaurar hogares, a unir esas relaciones de padres e hijos. ¿Cuántos hermanos acá tienen dolor por ese padre que los abandonó? ¿Cuántas hermanas acá tienen heridas? Pero cuando llega el evangelio comienzan a perdonar a esa madre, perdona a ese padre. O esos hijos comienzan también, ese padre se siente decepcionado, pero llega el evangelio y ve a esos hijos con amor, ve a esos hijos como una bendición. Entonces el evangelio es un poder que cambia vidas y que genera en estos niños una infancia feliz. ¿Cuánto lo creen así? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y qué bueno, hermanos, que hoy en esta enseñanza usted salga pensando que Jesucristo en su vida es el que le da la estabilidad y la paz en sus hogares. Amén. Bueno, entonces ahora sí empezando, yo quisiera que ustedes comprendieran que este mensaje poderoso es tan completo que no solamente es para la salvación allá en la eternidad de nuestra alma, sino que también nos enseña a criar hijos sanos mentalmente, emocionalmente y espiritualmente. ¿Y sabes por qué el Señor nos enseña? Porque Él nos dio ejemplo. La crianza integral del niño, toda la crianza, no es solamente en la crianza física. ¿Y sabe quién nos dio ejemplo? El mismo Señor Jesucristo. Busquen en sus Biblias o ubíquense en el libro de Lucas 2:52. Y vamos a desarrollar estos puntos, porque hoy estamos celebrando el Día del Niño. Pero Dios nos va a hablar tanto a los padres, y escúchenme niños, a los niños Dios les va a hablar hoy, ya le está hablando, pero también a los adolescentes y a los jóvenes. ¿Cuántos están preparados para viajar en el tiempo de la palabra de Dios? Porque no voy a hablar tanto del pasado, de su infancia, esos son otros temas. Quédese con que Dios les sana. Quédese con que Dios sana ese corazón herido. Pero quiero que nos ubiquemos hoy, 20 de abril del 2025, a esta hora. No le digo la hora para que no se asusten. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del presente. Tú que eres padre, tú que eres niño, tú que eres un adolescente, vamos a hablar del presente. ¿Qué dice la palabra del Señor? Díganlo todos a una sola voz. Entonces, estatura, todos nos ubicamos. Dios, el Señor Jesucristo crecía en todo, en sabiduría, en estatura y en gracia para Dios y con los hombres. Cuando hablamos de estatura, yo creo que acá no nos vamos a centrar mucho en eso. Estamos hablando de qué. Ayúdenme a enseñar hoy. De la parte física. Entonces, nuestros niños tienen que crecer también en estatura. Entonces, usted los lleva a las vacunas, usted tiene una revisión periódica con los niños, ¿verdad? Usted le cuida su salud con la higiene, con la alimentación saludable, con hábitos saludables. El Señor Jesucristo crecía en estatura. Tenían cuidado de la parte física, sus padres. Entonces, en esta parte estamos bien y yo creo que todos los padres lo cumplimos. Estamos pendientes de las vacunas, estamos pendientes de su alimentación y muchas cosas así. Les enseñamos a ducharse, a tener higiene, ¿verdad? Y cuando entramos entonces a que ya sabemos que los niños crecen, que necesitan estar cuidados, Dios en su palabra no solamente nos dice que el Señor que crecía en estatura, sino que también se le añadía algo que era la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? ¿En qué estamos criando a nuestros hijos en la sabiduría? Pues en el desarrollo intelectual y emocional. Nuestros niños tienen que crecer, o sea, no solamente la parte espiritual. Ay, que nuestros niños vayan a la iglesia, sí, pero cuídele la parte física. Que nuestros niños solamente hay que cuidarlos, que hagan deporte, que se cuiden, pero descuidamos la parte espiritual. O sea, necesitamos criar a estos niños como integralmente, no solamente una área, porque nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Amén. Y en este cuerpo también lo tenemos que cuidar. Entonces, la sabiduría es enseñarle a estos niños a razonar, a pensar, a darle el conocimiento de la palabra de Dios, a tener conversaciones. Hay padres que no dialogan con sus hijos. Hay padres que si el niño va a preguntar, ¿pero por qué? Cállese.
Y no lo dejan ni desarrollar ese pensamiento crítico, no lo dejan razonar. Antes los niños no podían hablar y eso se ve reflejado en adultos que cuando en la vida de pareja no hablan con sus parejas. Son reservados. Mi hermana, es que mi esposo es muy reservado. Mi hermana, es que mi esposa no habla, no me cuenta sus cosas. ¿Por qué? Porque influenció la crianza, su niñez, ¿verdad? Pero a nuestros niños necesitamos enseñarles a que no solamente vaya a un instituto, vaya a una universidad, sino inculcarles la palabra del Señor. Entonces necesitamos enseñarles que ellos, si usted le ve a ellos cualidades, talentos, ayudarles a seguir desarrollando y a potenciar eso. A mí me alegra cuando yo veo padres que ven que sus niños tienen un talento musical e invierten en ellos. Qué bonito. Cuando ven que tienen un talento en los idiomas, invierten en ellos. Claro, yo no estoy de acuerdo en que los niños duren todo el tiempo en extraescolares y los niños no jueguen. Los niños no tengan tiempo para jugar porque desde que se le van para el colegio hasta que llegan con deberes, con tareas extraescolares. No, los niños necesitan jugar, divertirse. ¿A que sí? Claro que sí, ustedes necesitan divertirse, en jugar, tener tiempo para ello. No todo es deberes, ¿verdad? Entonces hasta ahí yo creo que todos coincidimos en que esa es nuestra crianza y la necesitamos. Pero vamos a ir a más. Y es acá donde yo quiero que hagamos énfasis, que es que Jesús crecía en gracia, ¿para qué? Con Dios y los hombres. Y en eso, mis hermanos, quiero decirle que encontramos muchas falencias. En la estatura no. Ay, nosotros, es más, si usted no lo lleva al médico, tranquilos que los pediatras lo llaman. Mira, tu niño necesita la vacuna. Que si tú te enfermas, tranquilo que eso, tú lo haces todo. Y en el conocimiento hasta los mejores institutos los llevará y tú tendrás, hasta estarás ahorrando para una carrera y está muy bien, que motive a sus hijos. Pero sabe que en la gracia con Dios y los hombres podemos estar fallando y acá es donde nos vamos a centrar. ¿Por qué la gracia con Dios? Porque necesitamos enseñarles a estos niños a que tengan una relación con Dios. No que pertenezcan a una y lo vean como yo pertenezco a la iglesia pentecostal. No, yo soy hijo de Dios y tengo una relación con Dios. Y nuestros niños necesitan experimentar y necesitan vivir el evangelio. Porque el evangelio, esto no es que es hereditario y se pasa de una generación a otra por así nomás. Es porque ellos necesitan tener experiencias. Y tú como padre debes enseñarles a orar, a la lectura bíblica, a que amen al Señor y que se enamoren del Señor. Porque resulta que a veces les inculcamos el evangelio y si el evangelio son la buena nueva, le metemos un evangelio con miedo. Y los niños no deben crecer temiéndole al Señor con miedo, deben crecer enamorándose del Señor. Eso, nuestros niños deben saber que si tú le sirves al Señor, si tú vienes a la iglesia, si tú le sigues, es por amor, no es por miedo. Que todo lo que tú hagas, tú debes inculcarle a ellos y explicarle el por qué. Mamá, pero ¿por qué esto es así? Explíquele por la palabra del Señor, explíquele los valores. Porque es necesario, hermanos, contarle a nuestros niños nuestras vivencias. Hay algo tan triste, yo quiero que leamos Salmo 78:4. Porque muchas veces nuestras generaciones no conocen las historias que hemos vivido nosotros, los milagros que hemos vivido. ¿De dónde te sacó el Señor, hermano? No para que le cuentes al niño, no, yo tenía 5 mujeres y yo me emborrachaba y yo me... No, como con una jactancia, porque eso no es para jactarse. Pero sí como testimonio de que Dios cambió tu vida. De que si ahora tú hablas bien, de que si ahora tienes un hogar feliz es porque Cristo llegó a tu vida. Entonces el niño sabe que el evangelio cambia, que el evangelio transforma. Y eso necesitamos inculcarle a los niños. Salmo 78:4 que dice, no las encubriremos a sus hijos. ¿Qué? Contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. ¿Tus hijos saben de dónde te sacó el Señor? No, ellos te ven ahorita muy guapos, en corbata, ¿no? Y ellos pensarán que papá siempre ha sido así. Pero ¿por qué no le contamos las maravillas que Dios hizo en tu vida? Hijo, yo estaba perdido, porque seamos sinceros, acá hay una cantidad de pecadores que somos, ¿qué? Redimidos por Cristo.
Pero acá había adulterio, fornicación, homosexualismo, lesbianismo, acá había robo, acá había asesinato. O sea, acá hay hombres transformados por Dios. Y tus hijos tienen que saber de dónde te sacó el Señor. Que Cristo es el que cambia, no una religión. Es Cristo el que cambió tu vida. Entonces, mira lo que dice el salmista: no encubras a tus hijos las maravillas de Dios. Pero siempre no como, y hago paréntesis, no jactándose, sino para que la gloria del Señor, para que Dios se glorifique. Ay, ¿cómo así? O sea, que Dios sí cambia. Y entonces el niño crece mirando y contemplando las maravillas que hizo. Y hay un versículo que es tan triste, que es Jueces 2:10. Jueces 2:10, todos recuerdan lo que sucedió. Bueno, esta historia es muy larga, pero la voy a resumir con este versículo. Dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Cuando dice que fue reunida a sus padres, ¿a qué se refiere? Amén, sí. Vamos a suponer que toda la generación de mi edad, de los 30, vale, toda la generación de los 40, y entonces partió con el Señor. O sea, ya, el Señor nos llevó. Amén, estamos esperando el sonido de la trompeta para ser resucitados. Entonces, la generación de nuestros hijos, dice acá, esto es como para que usted haga como una analogía. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor, que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Es como si nuestros hijos se levantaran sin conocer al Señor. Es como que los hijos de nuestros hijos se levantaran sin conocer al Señor. ¿Usted no le parece eso triste? ¿No le parece eso triste que ese niño que tú traes a la iglesia, ese bebé que tú estés cargando, no conozca al Señor? Que se pierda, que se revuelque en el mundo, que el diablo lo vuelva un tres, porque eso es lo que hace el diablo. Él viene a matar, hurtar y destruir. Y que tú lo traías a la iglesia y ahora ¿dónde está? Y eso sucedió con el pueblo de Israel. No contaban las maravillas, no les decía de dónde los sacó el Señor con mano fuerte. Se les olvidó las grandezas de Dios. Y eso necesitamos nosotros, hermanos, contar. Cuente las maravillas de Dios. Que esta generación, que usted ore desde ahora: Señor, por mis hijos y mis nietos. Y bueno, si el Señor no ha venido, sus bisnietos conozcan el Señor. Y que este evangelio pase de una generación a otra. Que se haya cortado ese círculo donde a veces familias desestructuradas, y que tenemos tíos de un padre, otro padre, y desordenado. Pero llegó Cristo, y Cristo marcó un antes y un después. Pero no solamente con mi vida, sino con la vida de mis hijos, con la vida de mis nietos, con las hijas de mis bisnietos, y así sucesivamente. Entonces, ese es un trabajo que depende ¿de quién? De la escuela dominical. La escuela dominical, todo esto es un complemento, pero la enseñanza nos corresponde ¿a quién? A los padres. Y yo les animo a que usted le inculque a los niños quién es Dios. Su nombre es Jesús. Él va a venir por nosotros. Él creó varón y hembra. Definirle todos esos conceptos, todos esos valores y principios. No espere que lo hagan en el instituto, en la universidad. Allí prácticamente han torcido todas las enseñanzas. Pero tú como padre, incúlcale eso, el amor a Dios. Pero sobre todo, sé coherente. Porque claro, vamos hijos a la iglesia, pero tú no vienes. Vamos niños, ustedes tienen que orar. ¿Y te ven orando? Ay, vamos a cantar al Señor. Y te ven cantando, cerrando los ojos. Y el niño va a querer, pero ve al papá. O ve al papá. Y resulta que nosotros, todos tenemos neuronas espejo que imitan. Si yo bostezo, muchos bostezarán. Porque esas son las neuronas espejo. Entonces los niños aprenden observando y jugando. Pero los niños te están observando cómo es tu vida espiritual. Los niños están observando si lo que tú dices eres coherente con lo que tú les exiges a ellos. Niños, venga, hay que creer en Dios. Vamos a orar al Señor porque Dios puede con nosotros. Pero resulta que te ves quejando, te ves triste. No hay coherencia. Y estos niños necesitan conocer al Dios Todopoderoso, real, en sus hogares, para que se les meta en su corazón y ellos nunca cambien este poderoso evangelio. Y eso lo necesitamos. Entonces, la gracia de Dios tiene que ser un trabajo de nosotros como padres.
de sacar tiempo para ellos, de sacar tiempo para enseñarles los altares familiares, para enseñarles a orar. Hermanos, cuando tu niño te vea enfermo, dile: ven papito, ven mamita, vamos a orar. Ora por mí, enséñale al niño a orar, porque necesitamos que ellos conozcan al Dios que es el médico de los médicos, al Dios que sana. Pero para que eso suceda, tú te vas a enfermar, papá se va a enfermar, entonces tú le dices: no pasa nada, ven, ora por mí, o tú mismo, vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, quítame esta migraña, lo que sea. Y entonces el niño aprende que cuando uno se enferma, ¿quién busca? A Dios. Claro que hay que ir al médico, eso no es malo. Dios se glorifica a través de la ciencia, a través de los médicos. Pero enseñarles que cuando haya escasez, ay, abren esa nevera y de pronto no hay nada, no pasa nada, vamos a orar, que Dios nos provee. Y se sientan a comer, y si hay abundancia, enséñenlos a dar gracias a Dios. Y si de pronto es un arroz con huevito, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Entonces los niños aprenden a una dependencia de Dios, a que Dios es el proveedor, Dios es el que sana. Si te ven llorar porque en un momento dado tal vez tú sufres, ellos te observan, pero dicen: Señor, consuela mi vida, Señor. Entonces ellos ven que Dios es el consolador. Eso lo necesitamos. Eso es gracia con los hombres. Pero hay algo más. Y dice lo que acabamos de leer en Lucas 2:52, que Jesús crecía en gracia para con Dios, pero también ¿con quién? Uy, acá también hay tela para cortar. Acá también hay faena. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros debemos enseñar a los niños el carácter, a formar el carácter, a forjar el carácter. Mire, se crían niños caprichosos, se crían niños consentidos, que es lo que digan ellos, lo que miran en televisión solamente ellos, se van del parque a la hora que ellos quieran, van a una juguetería lo que ellos, y todo lo que ellos quieran. Los niños emperadores se les dice. Y todo lo que ellos digan, entonces tú crees que estás haciendo una buena acción, pero no es una buena acción. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? El niño consentido, ¿qué? Ustedes lo saben, el niño consentido avergonzará a su madre. Y créame que eso se cumple. ¿Por qué? Porque estamos nosotros criando niños, sí, en la estatura, sí, en la sabiduría. Y sí, por los laditos, con la gracia de Dios, ahí por los laditos. Gracias a Dios por los profesores que nos les enseñan a los niños. Gracias a Dios. Pero la gracia con los hombres, sí, eso es lo que se está perdiendo hoy. La gracia con los hombres es enseñarle a los niños a compartir, a perdonar, a ser agradecidos y serviciales. Los niños tienen que aprender a ser agradecidos. Hay niños, uno de los síntomas de antes del arrebatamiento a la iglesia es que los postreros días que iban a haber, hombres amadores de sí mismos, desobedientes a los padres, implacables, soberbios, llenos de maldad. Entonces nosotros debemos enseñar a los niños a ser agradecidos, porque la vida no es fácil, no todo se le da. Ellos no todas las veces van a estar en un entorno familiar. Llegará un tiempo en que saldrán a la parte laboral, a la vida sentimental. Y si tú has criado niños que no le ha forjado el carácter, ay, pobres esposos, pobres esposas, pobres padres. Porque eso se va reflejado, eso se ve reflejado. Y hay muchos niños que creen que el mundo gira en torno a ellos. ¿Usted no ha visto personas narcisas o personas egocéntricas? Estamos todos juntos acá reunidos. Muy bien. Y mientras se habla de mí, soy el alma de la fiesta. Y mientras que todo gira en torno a mí, bien. Pero ya se cambia, ya no eres tú, no me interesa. Y se va. Narcisismo. No tienen empatía, no escuchan, no saben relacionarse. Todo gira en torno a mí. Y se está levantando generaciones así, generaciones egocéntricas. Mira lo que es el anarquismo. Nadie hoy en día pero el mundo está con esa ideología de no desear mandarse de nadie. Y necesitamos criar niños que sean sujetos, que sean obedientes, que sean humildes, hermanos, porque eso va a forjar el carácter en ellos. Yo les pregunto ahora, ¿cuántas personas viven en su casa? Piénselo. ¿Cuántas? Ana Cristina, en el tuyo. ¿Cuántas personas viven en tu casa? 5. A ver. Hermana Marilyn, ¿cuántas viven en tu casa? 4. Muy bien. Melris, ¿cuántos viven en tu casa? 4. Muy bien. Hermana Giovanna, ¿cuántos viven en tu casa? 3. Resulta que vamos a leer la palabra del Señor en 1 Timoteo 5:8. Porque cuando la Biblia habla de la gracia con Dios y los hombres,
tenemos que forjar el carácter a los niños en el servicio. Mira lo que dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y yo quiero hablar con los niños acá, porque los niños dicen, ¿quién provee en la casa? ¿Quién provee en la casa? Papá, mamá, ¿verdad? Proveen en la casa. Pero yo le quiero decir a los niños y a los adolescentes, ustedes también tienen que proveer en la casa. Y ustedes van a decir, ¿cómo así si yo no trabajo, hermana? Claro, ustedes están estudiando, ustedes no pueden económicamente. Pero si ustedes quieren forjarse en el carácter, tienen que aprender a ser agradecidos y tienen que aprender a ser serviciales. Y ustedes niños, aunque económicamente no proveen, Pablo le está diciendo a Timoteo, que era un muchacho, le estaba enseñando a que tienen que tener responsabilidades porque vivimos en el mismo techo y necesitamos todos ayudar. Los niños pueden ayudar, pueden proveer, hermana, yo no tengo euros, claro que ustedes todavía no tienen euros y quién sabe si le den la paguita, yo creo que hasta ni paga le darán. Pero hermanos, niños, adolescentes, ustedes proveen con la obediencia, ustedes proveen, porque en otra versión dice, y me gusta esta versión que dice, pues quien no se preocupa de los suyos y sobre todo los de su propia familia, ha negado la fe y es peor que los que no creen. Acá dice proveer y uno lo primero que se le ve en la mente, ¿qué es? Y euros, no pesos, no, euros. Entonces, proveer o preocuparse en una casa, si son 5, son 4, todos los hijos proveen. Ay, hermana, pero si tengo una niña de 4 años, provea. Esa niña puede aprender a recoger los juguetes. Ay, tengo un niño de 8, 12 años. Ese niño tiene que responder por sus estudios. Eso es preocuparse por la casa. Ese niño puede aprender a qué, a poner una lavadora. Ay, no, los niños no. Hermanos, niños y niñas, salga de esa cultura patriarcal y matriarcal, que eso no es bíblico, eso es cultural, pero eso no es el mensaje del reino. Entonces creemos que los niños no pueden meterse en la cocina, no pueden poner ropa en la lavadora. No, esto es para ambos, porque cuando el Señor Jesucristo le dijo a Adán y Eva, enseñoríense, ahí le dijo a los dos que administraran, que fueran mayordomos del mundo, y no separó. Entonces hay que proveer, los niños pueden proveer obedeciendo a su casa, ayudando en la casa, pagando la luz, porque en los niños la luz, esa luz que alumbra en sus habitaciones, eso va corriendo y eso va llegando a una cuenta que se la sacan a papi y a mami. Entonces hay que ayudar a pagar la luz, a no desperdiciar el agua. Hermanas padres, hermanos padres, hay que enseñarles eso a los niños. Hay que enseñarles a que los niños arreglen, trabajen, y entonces encontramos madres estresadas que no tienen tiempo ni para ellas. ¿Por qué? Porque llegan a la casa y los niños, los jovencitos en la play, los niños mirando series, haciendo, y la mamá llega de trabajar, el papá llega a trabajar y que llegar a lavar la loza, llegar a recoger la ropa, llegar a poner ropa en la lavadora. Hermanos, ¿qué es eso? Pablo, ¿qué dice? Todos, es una responsabilidad de todos. Hoy es el día del niño, ¿están contentos por ser el día del niño? Amén, gloria a Dios. Sigamos entonces. Porque claro, hermanos, necesitamos ser una familia donde reine Cristo. Y esto que parece tan humano, pareciese que no, acá está reinando Cristo, porque eso es lo que el Señor quiere. Así que mis hermanos, ustedes deben entender que criar un niño, hermanos, yo muchas veces lo digo, el parto es lo de menos. ¿Cuántos acá lo dicen? Mujeres, ¿cuántos dicen? Amén, el parto es lo de menos, los 3 primeros meses es lo de menos, pero ¿sabe que necesitamos tener sabiduría y dirección de parte de Dios en la crianza? En la crianza. Y dirán, hermana, ¿por qué tenemos que hacer tanto énfasis en el carácter? Yo les voy a decir por qué. Y quiero que ustedes, les voy a dar unas pistas y ustedes me dicen, ¿qué personaje de la Biblia? ¿Qué personajes creció? El Señor los bendijo. Tenía una misión y un propósito hermoso, pero porque no se le forjó el carácter, fracasó. Escucho, profes. ¿Quién? Moisés. Los hijos de Elí. Caín. Por ahí escuché. Amén. Sansón. Y quiero que en este momento entendamos.
Sansón, de pronto para los que no conocen este personaje bíblico, Dios ya le tenía un propósito que era libertar al pueblo de Israel de los filisteos a través de la fuerza. No sé si han visto esas películas. Y entonces él no podía beber vino, no podía cortar el cabello, él era nazareno, él nació con una promesa y ese era su propósito. Pero Sansón fue guiado más por los impulsos que por sus propósitos. Él tenía poder, sí, pero ¿sabe qué le faltaba a Sansón? Dominio propio. Era impulsivo. Él era consagrado para una misión, pero no cultivó su carácter. ¿Dónde estaban esos padres? ¿Qué pasó, hermanos? Usted como padre, usted mira, mi hijo va a ser un pastor, mi hijo va a ser un líder de alabanza, mi hijo va a ser un músico en la iglesia, mi hijo va a ser un misionero. Sí, puede que sí, tu hijo tenga un llamado, pero si tú no forjas el carácter, créame que ese propósito no se va a cumplir. Pero ¿por qué, hermanos? Dios hace llamados al ministerio, pero el ministerio ya puede perder por mi carácter, por muchas razones. Usted se puede casar bajo la voluntad de Dios, pero si usted no cultiva la relación, si usted no es un buen esposo, una buena esposa, su matrimonio puede fracasar. Sí, fue voluntad de Dios, pero en el camino lo perdiste. Y Sansón le pasó eso. Mire lo que dice la historia, porque ¿qué podemos nosotros entender de esto? Dios puede tener grandes planes para nuestros hijos. Yo veo acá en Barcelona, hermanos, un potencial en los niños y en los adolescentes y en los jóvenes. Y yo digo, Señor, acá va a haber una cosecha de obreros, de músicos, de adoradores. Yo ayer los escuchaba cantar a ellos y de verdad que yo adoraba al Señor solo de darle gracias a Dios como cantaron ayer de hermoso en esa alabanza. Yo decía, gracias, Señor, gracias porque tú estás respondiendo a mis oraciones. Yo, gracias, Señor, porque ayer se sintió la presencia del Señor en ese culto de alabanza tan hermoso. Y entonces yo veo potencial. Ay, gloria a Dios. Mi hijo va a ser un gran músico. Pero comienza a forjar el carácter. Comienza a formar. Mira lo que sucedió. Corremos el riesgo de perder el rumbo porque no solo el talento es tener un llamado, pero se necesita carácter. ¿Qué falló en la crianza de los padres de Sansón? Porque ella era elegido. Tu hijo ya está bautizado, tal vez ya recibió el Espíritu Santo, ya está empezando. Pero tenemos, hermanos, que forjar el carácter. Le doy gracias a Dios por el niño que salió a predicar, pero nosotros tenemos que hacer un trabajo constante. Aprende a escucharnos, aprende a escuchar a papá. Hemos tenido que sentarnos a dialogar con él, porque ¿sabe qué dice la palabra del Señor? Que la necedad va ligada al niño. Y ahí donde están los padres direccionándolos por ahí, Noé, amor, mira, y aconsejándolo. Entonces eso es lo que le pasó a Sansón. Sansón le faltó lo siguiente. Él fue criado, sí, tenía instrucciones divinas porque a él mismo ángel le dio instrucciones a sus padres, pero en su vida adulta estuvo marcado por la impulsividad, por la desobediencia y por relaciones destructivas. Entonces encontramos que faltó formación en el dominio propio. Yo les he enseñado a ustedes en unos talleres de maestros que hay un margen de los niños en que su expresión es el llor y son las rabietas, y que tenemos que comprender porque su cerebro todavía no está madurado emocionalmente y es normal que la forma de ellos reaccionar sea llorando. Ellos no saben si tienen hambre, sueño, si tienen cansancio, pero a medida que el niño va creciendo tenemos que comenzar a poner límites, tenemos que comenzar a ayudarle a controlar esas emociones y no a juzgarlo. Entonces a Sansón le faltó eso. Él fue impulsivo, se dejó llevar por lo que veía y deseaba. ¿Cuánto conocían la historia? Cuando él exigió casarse con una mujer que no era de su pueblo, porque le parecía bonita y porque le decía yo quiero esa, yo quiero esa. ¿Y qué pasó? Sus padres quisieron, le cedieron. Hermanos, es que no basta con un llamado especial. Hay que formar el carácter en nuestros hijos. Hay que enseñarles que los talentos, los dones, la inteligencia, el carisma que los niños tienen son valiosos. Pero si no hay una formación en el carácter, entonces estos niños en un momento determinado van a quedar frustrados. Porque no saben, ellos no saben sujetarse, porque no saben tener humildad. Entonces, mis hermanos, quiero nombrarles así rápidamente las consecuencias de no haber tenido unos padres que estuvieran pendientes de ellos y que no les enseñaran la responsabilidad, las consecuencias de las decisiones. Uno es que les faltaba a los padres direccionarlo en el autodominio. Dos, que le consintieron excesivamente. Sus padres se dieron fácilmente a todo lo que él decía. Me quiero casar con ella, vale, cásese. Dice la Biblia, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos
le dicen los papás, sino que vas a tomar la mujer de los filisteos incircuncisos. Dijo, yo quiero esa, dámela. Y se la dieron. Hermanos, padres que están criando niños jóvenes o adultos, decir no también es amar. No, es que no puedo decirle que no. ¿Cómo no le vas a enseñar a los niños a saber qué es un no? Es que yo quiero esto, yo quiero esto. Usted puede tener su dinero, puede tener la tarjeta, pero si tú no lo ves necesario, enséñale a esperar. Enséñale para que él valore más. Entonces necesitamos aprender a forjar. Otra cosa que les faltó al pobre Sansón, digo pobre, pero él tenía un propósito hermoso, fue la falta de guía constante. Sí, los padres sabían que él tenía fuerza, que tenía un llamado divino, pero no le equiparon con la sabiduría para manejar ese poder. No le enseñaron a escuchar la voz de Dios, sino solo a seguir las reglas. Hermanos, levanta a tus niños amando al Señor y mostrándole el verdadero evangelio. No lo levante mostrándoles normas ni conductas. A estas niñas que se bautizaron, estas adolescentes que se bautizaron, hermanos, tenemos que enseñarles a amar a Dios y a enamorarse de Dios. Y tenemos que ayudarles en la formación sin juzgarlas. Porque cuando creamos y crecemos con normas y conductas, entonces creemos teniéndole miedo al Señor y no amándole. Necesitamos enseñarles a todos estos jóvenes a que se enamoren de Dios y que no se les olvide quiénes son, su identidad, su propósito, a reforzar ese propósito que Dios tiene. Sansón tenía una misión, liberar a Israel, pero muchas de sus decisiones personales fueron por relaciones amorosas, fueron porque es lo que él quería. Así que hoy necesitamos pedirle al Señor que nos dé ¿qué? Sabiduría del cielo. Y que le enseñemos a estos niños no solamente una buena educación, déle la educación que usted quiera. Si usted puede darle una buena universidad, hágalo. Pero mostrémosles a estos niños que necesitan depender de Dios, que ellos son de Dios, en su identidad, su propósito. ¿Cuántos hoy quieren orar por sus hijos así? Necesitamos enseñarles a estos niños a colaborar en casa. Hermana, si usted está estresada, comience a poner a sus hijos a hacer algo en casa. Hermano, usted llega muy cansado, enséñele a sus hijos a hacer mandados, enséñele a sus hijos, porque es que ellos nunca no van a estar todo el tiempo con nosotros, se irán. Y allá en ese mundo laboral o en esa universidad o en esas ciudades que ellos se irán, ahí van a aprender sujeción. Ahí los van a ahora sí a tratar mal. Y ellos ahí qué van a hacer, es que en la casa me dieron todo y no me dejaban hacer nada. No, enséñale a salir adelante. Enséñale a que tranquilo, tú puedes. Enséñale que si no le va bien, tranquilo, con el Señor podemos. Enséñale, hermano, el carácter de Cristo: humildad, sumisión, honestidad, respeto a los mayores, respeto a la iglesia, respeto a las cosas sagradas. Hermanos, traigan los niños a la escuela dominical. Ay, yo me voy para el culto y sus niños están contigo. No, se quedaron mirando televisión y nosotros aquí. Y los niños allá absorbiendo cosas del mundo. Ay, pero es que me da pesar a los niños hacerlos madrugar. Tráiganlos, que crezcan en el ambiente de la iglesia, que respiren, iglesia. Tráiganlos aquí, porque aunque tú lo veas jugando, ellos disfrutan. Y esto para ellos, eso es parte de su identidad. Tienen un sentido de pertenencia. Pero vemos padres que hoy de pronto ni están. Y hoy es un evento de los niños. Gracias a Dios por usted que se ha esforzado. Así que yo le invito a ponerse en pie. Y yo quiero pedirle a los padres que tienen sus niños aquí, vamos a orar y vamos a decirle: Señor, yo quiero aprender a forjar el carácter de mi hijo. A que mi hijo sea humilde, a que mi hijo sea agradecido, a que mi hijo sea servicial en la casa. Ay, Manuelito, vaya, láveme la loza, o vaya, baje la basura. Yo tenía 12 años, unos añitos, cuando mi padre me mandó a limpiar el salón. Era más pequeño, un poquitín más pequeño que este salón. Y yo, cuando mi padre me mandó, porque era esquinero, pasaban los camiones, pasaban los buses de la Macarena, el Bolivariano, y resulta que ese salón era esquinero y había ventanales, pero no había vidrios. Todo el polvo se llegaba al salón. Y un día él me manda y yo haciendo caras. Y entonces yo siento que alguien me mira y se quedó mirando y dijo: ven. Pero no llegó a golpearme ni a maltratarme. No. Llegó y me habló
de las bendiciones de servir al Señor, de por qué yo también podía lavar, podía fregar y podía barrer el salón. Y Él me explicó sin golpes, sin nada, simplemente hablándome, aconsejándome. Y eso me marcó la vida. Yo comencé a hacer cosas que no era por obligación, porque sí, tu hijo lava la loza, sí, tu hijo tiende la cama, sí, tu hijo hace muchas cosas, pero ¿cómo lo hace? ¿Con qué aptitud? Niños, adolescentes, ¿con qué aptitud ustedes hacen las cosas cuando les mandan a hacer algo? Ay, de mala gana. No, hermanos, queremos que forjen carácter, porque ustedes jóvenes van a ser los futuros líderes. Y si a usted el supervisor le dice, no, mira, lo vamos a trasladar, vamos a suponer, ¿qué me van a trasladar? Ay, la infancia, sujeción, humildad. Tú vas a ser un líder de músico y entonces de pronto ese líder te manda algo. Hermano, hoy no puedes cantar por tal cosa. Que no puedo cantar. Humildad. ¿Sí ves? Que necesitamos padres que estén ahí pendientes de la formación del carácter. No te estoy hablando hoy, sino de la formación del carácter. Si tú te vas hoy, padre, siendo consciente de que necesitas forjar el carácter de tu hijo, porque tiene propósitos en Dios, así como Sansón, pero que necesita forjar el carácter, porque yo le digo algo: tu hijo puede tener grandes talentos y habilidades, pero si no le forjas el carácter, no va a poder cumplir el propósito de Dios, porque Dios no llama vagos, porque Dios no llama irresponsables, porque Dios no llama altivos, porque Dios no llama soberbios, Dios llama humildes trabajadores. Dios necesita mujeres dóciles, mujeres que sepan amar, que sepan respetar. Así que si tú tienes ese niño, tú tienes esa, ¿por qué no oras por él? Y tu hijo también vas a orar: Señor, tú te conoces, adolescente, tú te conoces, niña, niño, y tú sabes, sí, yo no le hago caso a papi, yo hago las cosas de mala gana. Oh, yo los he insultado tal vez en silencio, porque créanme, hijos, Dios a nosotros nos habla. Y muchas veces nosotros hemos experimentado cosas en que nuestros hijos hacen y Dios no lo muestra, porque Dios nos ama y Dios quiere cosas grandes. Entonces Dios nos advierte: esto está pasando con tu hijo, esto está pasando con tu hija. Lo hemos vivido y gracias a Dios porque Él los advierte. Gracias a Dios que estamos trabajando en ello. Así que yo le invito, padre, sal de aquí con otra mentalidad con tus hijos. Yo quiero una carrera, dale carrera, pero forja el carácter de ellos, forja su identidad, forja su propósito. En el nombre de Jesús, tome sus hijos y vamos a orar en el nombre de Jesús. Los que no los tienen aquí en esta hora, están en sus países, tal vez no están en su mente, preséntelos al Señor.